Ya, bueno, para empezar, bueno, ustedes son estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La materia es dispositivos electrónicos, el código SIS 115. En la anterior clase dimos un pequeño repaso nada más y ahora ya estamos iniciando así bien este semestre, ya, iniciando las clases, pero la anterior también cuenta como una parte introductoria. Este es el plan de trabajo para el semestre 1/24. La modalidad es virtual. Los horarios van a ser los miércoles, todos los miércoles de 6:30 a 8:45, ¿ya? Si es que hubiera alguna fecha que no sé, que por motivos de fuerza mayor o desde dirección nos indiquen que no vamos a poder pasar las clases, entonces vamos a suspenderlo, ¿no? Pero ya con el compromiso también de recuperar la clase. Tenemos la forma de evaluación que va a realizarse de la siguiente manera. Tenemos 30% para el primer parcial. La fecha tentativa es el 20 de marzo de 2024. Esto cae un miércoles. Ya en el horario que tenemos clases, en ese horario se estaría tomando el primer parcial. Vamos a evaluar para este primer parcial lo que son las prácticas, ¿ya? Y también la asistencia. La anterior ya asistieron, estuvimos presentes y hubo un estudiante más, ¿no? Que se inscribió, digamos, a último momento. Entonces, vamos a controlar esa asistencia también. Ya, ahora puse un asterisco en lo que son prácticas y asistencia. Y en esta parte puse una nota que dice nota asignada al promedio general. Este es el promedio general, el 30%. Entonces, los puntos acumulados en prácticas y en asistencia van a afectar solo a este 30%. O sea, toda esta fila, incluyendo las prácticas y asistencias, van a equivaler al 30%. ¿Ya? Así se va a tomar en cuenta. Vamos a tener también un segundo parcial que una fecha tentativa, es el 24 de abril. Igual cae miércoles en el mismo horario de clases. Tenemos también igual para este 24 de abril clases anteriores que llevemos. También vamos a tomar en cuenta lo que son las prácticas y asistencia, ¿ya? Y el promedio también es 30% para este segundo parcial. Al decir que se va a tomar en cuenta lo que es prácticas y asistencia, equivale a decir que este segundo parcial va a calificarse por, digamos, un 80%, donde las prácticas equivaldrían a un 10% y la asistencia a otro 10%. Con eso sumaríamos el 100%. A ese 100% le vamos a sacar el 30% y vamos a tener ese promedio general acá. ¿Ya? Entonces, para esta casilla es más o menos así como vamos a evaluar y para este igual, para la primera. Para el examen final vamos a tomar casi, bueno, la misma forma de evaluación. La fecha tentativa es el 5 de junio de 2024. Igual se va a tomar en cuenta lo que son las prácticas y la asistencia. Y el promedio va a ser el 40%. Es decir, que si en este examen final, que fuera por el 80%, más el 10% de prácticas, más el 10% de asistencia, suma un 100%, eso se multiplica por 0,4 y vamos a tener el 40%, ¿no? Entonces, al sumar estos dos exámenes parciales y este examen final, vamos a tener el 100% del promedio total. Y esa va a ser su nota, digamos, de fin de semestre. Tenemos una posible fecha, es el 5 de junio, ya de 2024, donde ya estemos dando el examen final. Pero aquellos estudiantes que no logren, digamos, alcanzarlo o tengan un puntaje menor a 50 puntos. 51 es la nota, ¿no? De aprobación, pero si llegaran a tener promedio menor a ese, vamos a ir a lo que es la segunda instancia.
Esto, la fecha tentativa es el 12 de junio, ¿ya? Entonces, esto ya, claro, no se va a contar lo que son prácticas de asistencia, solo se va a tomar tal vez una prueba, ¿no? Y tal vez algún trabajo que se asigne. Y esa nota va a ser el 51%, ¿no? Entonces, así sería. Aquellos que, digamos, pasaron a la segunda instancia, vamos por el 51% en esta fecha. Y esta fecha es donde ya estaríamos concluyendo y se entregaría las notas a la parte de dirección para que ya vaya llenando los actos de calificación, ¿ya? El promedio total es el 100% y las notas ya lo dije, ¿no? Que está asignado. El contenido mínimo de la materia. Este documento ya les mandé a grupo de WhatsApp. Lo voy a cargar en estos días a la plataforma que tenemos de la universidad. No lo puedo hacer esta semana por las cuestiones de las fechas. Y como les decía, estas fechas son tentativas. Ya nos están pasando de dirección las fechas oficiales, en base a eso yo voy a elaborar y ya voy a mandar un plan parecido a este, pero ya con las fechas ya oficiales, ¿ya? Los contenidos mínimos no se van a mover, pero los voy a mencionar. Tenemos una parte introductoria, que son los dispositivos electrónicos, la definición de voltaje corriente, los conceptos, también resistencia, aquí se da, bueno, mucho énfasis a lo que es resistencia, ¿no? Y con esto de la resistencia también tenemos lo que es la ley de Ohm. Esa ley de Ohm también nos va a reflejar lo que es potencia y energía, ¿ya? Tenemos la resolución de problemas en base a voltaje, corriente y resistencia, lo visto anteriormente, ¿no? Después tenemos los circuitos resistivos. Va a haber diferentes tipos de circuitos. Primero vamos a hacer ejercicios con la ley de Ohm, pero con circuitos sencillos. Posteriormente ya vamos a ir a circuitos un poquito más complejos. Es ahí donde vamos a tocar este tema 6 que son los circuitos resistivos. En el 7 tenemos leyes fundamentales de la teoría de circuitos. Entonces vamos a ver algunas leyes un poquito más profundizando en la teoría de circuitos. Aparte de la ley de Ohm, tenemos otras fórmulas y leyes que también se utilizan en la teoría de circuitos, entonces también lo vamos a ver, ¿ya? Y tenemos elementos básicos electrónicos, ¿no? Entonces ya vamos a tener un poco de ya la base para ver qué son los elementos electrónicos y vamos a ver ya los más básicos. O sea, digamos, un ejemplo, un televisor, cómo está hecho, qué etapas tiene, cuál es la función, qué tipos de voltaje maneja, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos vamos a ir viendo, ¿ya? En la bibliografía tenemos que son estos textos, miren, son uno, dos, tres, cuatro, cinco textos. Ya mandé yo al grupo de WhatsApp los textos, ¿ya? Entonces, lo vamos a revisar de ahí. No es para que, digamos, lo hagan plagio, pero es para que sirva como una herramienta, ¿no? Porque lo mandé en formato digital. Fui a biblioteca de la carrera y no encontré, solo encontré un texto y es un poco básico, ¿no? Es muy general. Entonces, en base a estos que nos sugiere dirección, entonces ya conseguí esos textos y les envié, ¿no? Para que ustedes también vayan repasando a medida que vamos en el curso. ¿Ya? Entonces, este es el plan de trabajo que tenemos para este semestre. No sé si tienen alguna duda. Y una pregunta, licenciado, y según las tareas que nos va a recomendar, investigaciones, sus trabajos, eso todo está incluido, ¿no? Sí, como te digo, si yo les voy a dar, digamos, cada clase un trabajo de investigación, ¿no? Y tuviéramos tres clases, tendrías tres trabajos, ¿no? Entonces, esos tres trabajos yo lo voy a tomar una evaluación por el 10% y eso equivaldría al 33% cada trabajo. Y una vez que tengas ya, vamos, si hablamos de 10%, 3.3%, ¿no? Y eso va a redondearse a un 10%, digamos. Y ahí ya tendrías ganado tu 10% para lo que es la prueba de primer parcial, ¿no? Considerando tus asistencias, que digamos hasta esta fecha tuviéramos unas 5,
5, revisándolo bien, vamos a tener una, dos, tres, cuatro, sí, cuatro asistencias. Entonces, 2,5% sería cada asistencia, ¿no? Y sumar a las cuatro sería el 10%. Ahí ya tendrías el 20% con prácticas y asistencia. Y el primer parcial ya lo haríamos solo por el 80%, ¿no? 80% más el 20% de prácticas y asistencia, tendríamos el 100% de la nota. Eso lo multiplicamos por 0,3 y nos va a dar el 30%, ¿no? Entonces es más o menos así lo que se va a calificar dependiendo. Para el segundo parcial ya vamos a tener las clases, son ya, igual son cuatro. Para el último parcial son cinco. Entonces vamos a ir dividiendo de acuerdo a porcentajes, ¿no? Para que todo esté por igual, ¿no? Para que no digan que una práctica es más que la otra. Todo va a ser por igual. ¿Alguna otra duda que tengan? No, licenciado. Ya, bueno. Entonces, eso es lo que tenemos para esta parte del plan de trabajo, ¿ya? Entonces, así es como vamos a trabajar y como ya les decía, ya mandé al grupo y ya lo voy a subir a la plataforma que tengo estos días. Ya, entonces voy a dejar de compartir esto y nos voy a compartir otra. Ah, bueno, ya están más participantes, le damos la bienvenida también a José, que está en la reunión, ¿ya? Eh, vamos a, ya vamos a empezar y voy a empezar compartiendo la pantalla para esta clase, ¿ya? Empezamos. Eh, esta diapositiva les voy a enviar al concluir la clase al grupo de WhatsApp para que lo vean más directo, ¿no? O sea, por el grupo de WhatsApp yo estoy viendo que lo ven más, de una forma más directa, y en la plataforma un poquito no están entrando mucho. Entonces, por ese motivo lo voy a mandar ahora, pero también va a estar en la plataforma, ¿no? Para que ustedes también lo puedan revisar. Ya empecemos. Como es la primera clase, lo puse, ¿no? La materia, la carrera también, ¿no? Es primer semestre, así que vamos a tratar de dar lo mejor de los conocimientos para que ustedes tengan una buena base y continúen su carrera, ¿ya? Hoy vamos a ver lo que son, vamos a continuar con resistencias, pero ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Con resistencias. Entonces, esta clase va a ser solo de resistencias. Vamos a ver algunos conceptos que también ya hemos visto que van de la mano con las resistencias. Y lo que les decía que va de la mano es el voltaje y la corriente, ¿ya? Podemos ver acá, la anterior semana pizarra vimos lo que es esta señal, la primera, la verde, una señal senoidal, ¿no? Y hablamos de que esta era una corriente alterna. ¿Por qué? Porque alterna la señal. Primero va en en el semiciclo positivo, pasa por cero y luego va por el semiciclo negativo. Termina todo este periodo de tiempo que les decía que esta es la frecuencia, la inversa del tiempo, pues se mide en hertz, que en Bolivia manejamos 50 hertz, ¿no? Y los picos de acá tenemos los 220 voltios, ¿ya? Termina esto, vuelve nuevamente, ¿no? Entonces, y así, y va esta señal, ¿no? Tiene voltaje y tiene corriente, por eso le dicen CA, ¿ve? Vimos la anterior clase igual, lo que era corriente alterna. ¿Ve? ¿Por qué? Porque alterna. Y también vimos este tipo de señal, que es corriente continua, ¿ya? Si vemos acá, en esta partecita, si es que lo pueden ver, a veces no está muy bien, pero dice VCC, ¿no? ¿Qué significa VCC? Voltaje en corriente continua, ¿no? Entonces, eso es lo que es, voltaje en corriente continua.
si vemos la gráfica, solo tiene una polaridad que es la positiva, al contrario de esta anterior, de la alterna que tiene positiva y negativa, y es constante esta corriente, ¿no? Pues continua en el tiempo. Aquí es el tiempo y es continua en el tiempo. Al ser continua en el tiempo, no tenemos por qué ver a qué frecuencia va trabajando, porque es continuo, a diferencia de la alterna que va a ir variando, ¿no? Entonces, eso es las definiciones de voltaje y corriente continua y alterna que vimos en la anterior clase. Hoy solo estamos dando un pequeño repaso. Ahora sí nos vamos a ir con las resistencias y vamos a ver más o menos ya detalles, ¿no? Corriente, voltaje y resistencia. Van de la mano. ¿Saben por qué? Porque tenemos esto. Miren, hagan de cuenta que esto es una manguera o un canal y lo que va por ese canal es la tensión. Tenemos una tensión acá, está, ¿ven? Y esa tensión tiene una fuerza, que es la corriente, ¿ya? Entonces van juntos. Pero hay una resistencia que se opone. Si se fijan en el gráfico que está muy ilustrativo, se opone al paso de corriente. Hagan de cuenta que este canal es delgadito. Pónganle que es el grosor de esta soga que está mostrándose en la figura. Si es tan delgadita y este voltaje es alto, hagan de cuenta que son 220 voltios, entonces va a ser difícil que pueda pasar por este conductor que es del grosor de la soga. Entonces, en ese caso, van a fluir pocos electrones. Y si va a fluir pocos electrones, o sea, al ser tanta la entrada y tan corto el conducto, va a producir que este conducto se caliente. Y es por eso que nos pasa que cuando metemos un cable delgado, digamos, para la ducha o para soldar algún equipo o algún equipo de potencia que utilizamos y el cable es delgado o un foco muy fuerte, digamos, de mucha potencia, el cable calienta, ¿vale? Es por ese motivo, ¿no? Porque es delgado. Ahora, si subimos, ahora miren que volvemos a este ejemplo donde el conducto es grande, ¿no? Es grande y este voltaje y esta corriente son tranquilamente fluibles, ¿no? O sea, van por el conducto sin problema. En este caso, este conducto no va a calentar. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente grueso, digamos, para que fluya el voltaje y la corriente. Nosotros le podemos aplicar a este voltaje y corriente que está fluyendo por este conductor una resistencia. ¿Qué está haciendo la resistencia? Se opone, miren, trata de reducir esa área que tiene este conductor. Trata de reducirlo y trata de que fluya menos corriente, ¿no? Como les decía el ejemplo anterior de que si fuera delgadito y no deja pasar mucho o calienta, ¿no ve? Es lo mismo que pasa aquí. Y esta resistencia, al tratar de reducir esta área o esta sección del conductor, va a tender a calentarse. Por eso está acá bien sonrojado de un color medio rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más fuerza haga esta resistencia, más va a calentar, ¿ya? Y hagan de cuenta que no está haciendo tanta fuerza, solo lo hace hasta por acá, digamos, casi al ras. Entonces no va a tener que hacer mucho esfuerzo esta resistencia y no va a calentar mucho, ¿no? ¿Por qué calienta? Porque ese trabajo se refleja en calor. Por eso nuestros equipos que utilizamos, la mayoría de los que utilizamos, se reflejan en calor cuando tienen mucho consumo de potencia, ¿ya? Entonces es así como está la resistencia, el voltaje y la corriente. La corriente también se llama tensión, ¿no? Son sinónimos. A esta relación que tenemos en este primer gráfico se representa ya por una fórmula. Tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Entonces, esta ley de Ohm, miren lo que representa. Tenemos el voltaje,
la corriente y la resistencia, formada en un triángulo y separadas cada uno. Pero en esta parte derecha tenemos las equivalencias, que dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Entendamos que las denominaciones de la resistencia, el voltaje y la corriente están representadas por voltaje o tensión sería B, corriente sería I y resistencia R. Eso lo vimos también en la anterior clase. ¿Ya? Aquí nos está diciendo, corriente es igual a voltaje por resistencia. Si despejamos corriente, hagamos un ejercicio aquí sencillito, esta corriente, si queremos despejar, ¿qué va a pasar? Eh, Podemos decir, esta corriente la pasamos aquí, esta resistencia, cuando la pasemos al otro lado, va a pasar a dividir, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, cambia, ¿no ve? Esta partecita, miren. La corriente ya es el voltaje dividido entre la resistencia. ¿Por qué? Porque esta resistencia pasa a dividir. Y si seguimos con ahora con esta ecuación o esta fórmula, y si queremos resistencia, vamos a la primera. Si queremos resistencia, esta corriente va a pasar a dividir, ¿a ver? Entonces tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿eh? Si esta corriente pasa a dividir. Entonces, ¿por qué acá tenemos las tres fórmulas para voltaje, corriente y resistencia? Pero ¿por qué está así en triangulito? Entonces, este triangulito nos ayuda. Miren, yo voy a, esta B, quiero hallar el voltaje. Si quiero hallar el voltaje, en este punto, esta B es la que quiero hallar. Entonces, tapo esta parte de arriba. ¿Y qué me dice? El voltaje es la corriente por la resistencia. Y es lo mismo que vemos en esta fórmula. Voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Está? Ahora vamos con la segunda que dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora quiero la corriente. Si tapo esto, ¿qué me está diciendo? Que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. ¿Está? Entonces, ya tengo esta solución para la corriente. Y por último, la resistencia nos dice que es voltaje sobre corriente. Mismo caso, tapo la resistencia, lo que quiero hallar. Y si tapara la resistencia, ¿qué me dice? Que es voltaje dividido entre corriente, ¿no? Entonces, ese es el triángulo de la ley de Ohm que nos representa. Y si lo vemos gráficamente, a este gráfico, miren, ¿a qué es igual este voltaje? Dice a la corriente por la resistencia. Esta resistencia por esta corriente nos va a equivaler al voltaje. Esta corriente, si mi incógnita fuera la corriente, esta corriente equivale al voltaje dividido entre la resistencia. Notan que es inversamente proporcional. El voltaje es directamente proporcional y acá lo vemos, ¿no? Está directamente conectado, digamos. Pero la resistencia es inversamente proporcional. ¿Qué nos está diciendo? Que esta resistencia está, mientras más valor tenga, más va a afectar a la corriente y al voltaje. ¿Ve? Entonces, es inversamente, ¿no? No es directamente. Directamente sería el voltaje, inversamente la resistencia, ¿no? Y en el caso de la resistencia es la división entre el voltaje y la corriente, ¿no? Lo que se pierde de corriente. Y tenemos al voltaje, ¿ya? Eso es lo que tenemos en relación a corriente, voltaje, resistencia y el triángulo de la ley de Ohm para que nos sirve para calcular cualquiera de los tres valores, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ah, ya, listo, entonces sigo. Ahora sí, seguimos con resistencias. ¿Qué nos dice? Aunque no se le está un poquito oscurito, pero vamos a, bueno, yo lo voy a leer.
y les voy a ir explicando a medida que vamos leyendo. ¿Qué dice? Resistencia. En un circuito eléctrico se puede medir el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ya? Como les decía, en base a esa ley de Ohm podemos medir, ¿no ve? Teniendo dos valores, podemos hallar el tercero, que sería o el voltaje, o la corriente, o la resistencia. ¿Qué nos dice después? Dice, cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, ya les mencionamos, ¿no? El conductor sería ese conducto por donde estaban pasando, ese conductor. Cuando la corriente eléctrica fluye, este ofrece oposición al paso de corriente. Aquí me estoy refiriendo al ejemplo que les di, que si fuera de un área delgada, ¿no? De un ancho muy delgadito, entonces, ¿qué ofrece oposición al paso? Y esta es la resistencia eléctrica, ¿no? O sea, ese, esa disminución de área del conductor se refleja en la resistencia eléctrica. Y dice, y por esto los conductores o cables emiten calor cuando la corriente pasa a través de ellos. ¿No es lo que les comenté? Que si es muy delgado va a calentar, pero si es de una sección más gruesa, entonces va a permitir tranquilamente el paso de la corriente, ¿no? Pues, y es por eso, dice, que mientras si yo también aumento la corriente a cierto conductor, voy a producir que este conductor caliente, ¿eh? Entonces, ese es el concepto más o menos. Y por último nos dicen, la unidad de la resistencia es el ohmio, ¿ya? La anterior vimos, ¿no ve? Les expliqué que era una medio sombrerito, digamos. Lo vimos en la pizarra, dice, a veces escrito como R y a veces simbolizado por la letra Y minúscula omega. Ese simbolito es, acá nos dice omega, ¿no? Y acá se está reflejando. Y eso nos está diciendo que se puede representar por R o por omega, que en cualquiera de los casos significaría resistencia, pero también el valor en ohmios, ¿no? Ya. Tipos de resistencias. La anterior clase se los dibujé en pizarra, ¿no? Ahora ya saqué una fotito, algunas resistencias. Estas son las reales que existen y van a ver. Si notan, algunas son nuevas, como esta hojita, y otras son recicladas, como esta. Y acá ven unos puntitos al inicio, al lado izquierdo, son pequeñitos. Si acá, tal vez pueden ampliar la pantalla, pero son dos resistencias juntitas. Acá tenemos una sola resistencia. Estas son resistencias de superficie, ¿ya? Acá tenemos, eh, yo lo puse en valor ascendente, ¿no? O sea, no en valor, sino en tamaño ascendente, ¿ya? Y miren que va de tamaño, ha crecido un poquito el tamaño, luego va creciendo un poco más el tamaño, hasta encontrarnos ya un poco más visibles, ¿no? Estos ya son un poquito más grandes. Acá tenemos ya uno de tamaño más grande, ¿no? Incluso hay de estas un poco más grandes, pero lo que van a ver en circuitos y en componentes, los más comunes y utilizados en el mercado son estos, ¿no? Todos estos tipos. Y hay este último que es de tipo peineta. Se le llama peineta porque representa un peine, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la potencia que soportan estos, como les dije que soportan, ¿no? Cierta potencia. Si le metes más corriente, se va a quemar. Pero a medida que vayas aumentando la corriente, van a ir calentando, dependiendo del valor que tengan. Pero su máximo de potencia que pueden aguantar, aquí les voy a mostrar, estos de superficie, y lo puse que son SMD, se les llama SMD, se les reconoce con SMD a las resistencias que van en superficie, que están soldadas. Y esto lo van a ver más en tarjetas madre o en tarjetas que son ya más desarrolladas o tarjetas de telecomunicaciones. Ahí es donde se aplica. ¿Y por qué se aplica este tipo de resistencias? Porque son más valores digitales y no manejan mucha corriente, manejan corrientes chiquititas y voltajes pequeñitos, digamos 5 voltios, 3.3 voltios.
Entonces, al tener bajo voltaje, es que esto ya no necesita mucha potencia, ¿no? Y es por eso que han ido así bajando hasta resistencias de bajo valor, ¿no? Ahora, subiendo de valor, tenemos estas otras. Dice, miren esta, como les puse de orden ascendente, este es de un octavo de watt. Este es un 16avo de watt. Este es de un cuarto de watt, un medio de watt. Las que más van a ver en las tarjetas, no sé, digamos una radio, un teléfono, son las de un cuarto y un medio. Hasta un watt puede haber.